Muy buenas y bienvenidos a este vídeo en colaboración con el Club de Atletismo de Unión Jaguar, en el que voy a realizar una sesión de preguntas y respuestas sobre psicología y running, sobre algunas cuestiones que miembros de este equipo me han transmitido. La primera de ellas es, en el entrenamiento, ¿cuál es el aspecto psicológico más determinante? Creo que resulta evidente que no es solamente una variable o un aspecto psicológico que sea la más relevante. Además, esto va a depender también del tipo de deporte o actividad física sobre la que estemos trabajando también a nivel psicológico, ya sea si es un deporte de grupo o un deporte individual, cuáles son los objetivos de este deporte, la técnica requerida. No obstante, en running o atletismo, que al final es el deporte que nos atañe, sí que hay un grupo de variables sobre las que además yo suelo hablar que considero que son muy importantes. Por ejemplo, la atención y la concentración son muy relevantes, ya sea, por ejemplo, para mantener un determinado ritmo, para visualizar un objetivo o para cumplirlo, o, por ejemplo, la motivación. En otras ocasiones he hablado de factores motivacionales básicos, de cuál es la diferencia entre la motivación intrínseca o extrínseca, de factores motivacionales que nos pueden ayudar a correr o a salir a correr, aunque no haya, digamos, competiciones en el horizonte por la situación, por ejemplo, actual que estamos viviendo, o cómo utilizar algunos aspectos del deporte como factor motivacional, ¿vale? Como es, por ejemplo, el caso de la competitividad. Además de la atención y la concentración, yo quizá remarcaría también otro grupo de variables que son muy relevantes en el running y son todas las que tienen que ver con el control cognitivo, es decir, el control de nuestros pensamientos, la reestructuración cognitiva, en definitiva, ¿no? Pues todo el tema de la visualización, de la regulación emocional y la regulación o detención de determinados pensamientos, también para evitar bloqueos, para evitar el sobreentrenamiento, ¿vale? Que también se da. Y creo que además de la atención y la concentración, toda esta parte, ¿no? de regulación cognitiva, si lo queremos llamar así, creo que es también fundamental. La siguiente pregunta es ¿cómo influye la psicología en el éxito de un atleta? Te diría que es fundamental. Al final, el entrenamiento mental debe ser un porcentaje muy importante de un entrenamiento y más cuando hablamos pues, de deportes de élite o de atletas profesionales. De hecho, esto no lo digo yo. Al final, la psicología del deporte está establecida como una de las áreas desde la psicología científica y, bueno, el papel de psicólogo deportivo está muy establecido en el deporte de élite y al final es, digamos, lo que marca la diferencia entre también unos atletas u otros. De hecho, por ejemplo, en el atletismo profesional a veces se trabajan factores sobre los que no trabajamos cuando hablamos de running, digamos, amateur. Factores como, por ejemplo, el tiempo de reacción, la visualización de algunos elementos muy concretos, ¿no? Y es muy importante. Marca mucho la diferencia si hay un trabajo psicológico o no detrás. No obstante, esto no solo ocurre en el atletismo profesional. En el running amateur o en el deporte amateur en general también es muy importante controlar algunas de estas variables en nuestro entrenamiento, digamos, mental. Simplemente porque también nos planteamos objetivos, aunque no vivamos de ello, y bueno, porque finalmente si controlamos mejor alguna serie de variables o factores psicológicos, como es, por ejemplo, la ansiedad, pues vamos a disfrutar al final más de este deporte, ¿no? Que es de lo que se trata. Por tanto, también hay que trabajar, digamos, estos aspectos psicológicos para tener éxito, digamos, a nivel deportivo, aunque no vivamos de ello. La siguiente pregunta es si podría indicar alguna técnica de relajación previa a la competición. Hay diferentes técnicas. Algunas de ellas ya he hablado en alguna ocasión en PsychoRun Project, como por ejemplo la relajación progresiva de Jacobson, que es una de las técnicas de relajación más usadas en terapia psicológica y que, bueno, se centra o trabaja determinadas tensiones y distensiones en grupos musculares específicos para conseguir una relajación. También he hablado en otras ocasiones del mindfulness, que va en este caso más orientado al tema de acción y de la atención y la concentración en el momento presente. No obstante, tanto una como otra, estas dos técnicas, por ejemplo, son de las más utilizadas en terapia, pero requieren un trabajo de tiempo, de varias sesiones, ¿no? Y trabajar con un profesional. Por tanto, hay otras técnicas más sencillas que quizá puedas realizar y que también, ¿no? Te van a servir a reducir un poco tu ansiedad y relajarte cuando dentro de poco podamos volver a ponernos un dorsal y competir.
técnicas muy sencillas como, por ejemplo, una respiración diafragmática, ¿vale? Respirar en una posición tranquila, con la mano en el pecho y en el estómago y ir centrando también nuestra atención, ¿no? En todas las fases que realiza nuestra respiración. Es algo muy sencillo y que puedes ayudarte realmente a estar unos minutos antes de la competición un poco más tranquilo. No obstante, lo que yo siempre indico cuando se me pregunta sobre el tema de la ansiedad o la relajación, al final, si tu ansiedad precompetición es muy, muy elevada y, como hablábamos antes, al final no está haciendo que disfrutes de este deporte, que al final también es uno de los objetivos principales por el que corremos, yo creo que es más importante que visites a un profesional de la salud mental y bueno, pueda hacer, digamos, un análisis funcional más completo y vea cuáles son los factores que están haciendo que tú sientas esa ansiedad y trabajar más focalizado y de manera más personalizada en ellos. No obstante, pues eso, mediante algún tipo de estas técnicas sí que puedes conseguir relajarte un poquito más. Y la última pregunta es ¿hasta dónde crees la ayuda psicológica que puede llegar a aportar un entrenador? Y es una pregunta que me parece muy interesante, porque se suele hablar mucho del papel del entrenador en deportes de equipo, pero en deportes en el que, como el running, en los que al final pues, ¿no? ejercemos nuestra actividad física en muchas ocasiones solos, también tiene un papel muy, muy relevante. Normalmente, cuando se habla del estilo, digamos, psicológico de un entrenador, se suele enlazar con los estilos que tenemos de liderazgo. Esto está muy estudiado en psicología, se han establecido diferentes estilos de liderazgo, desde un liderazgo más democrático a otros más autoritarios, ¿no? o autocráticos, aquellos que son laissez-faire, que es dejar hacer un poquito más de libertad, pero tras, digamos, todos estos estilos de liderazgo o de entrenador más básicos, en los últimos años se está trabajando sobre estilos de liderazgo transaccionales o transformacionales que también son muy interesantes. Los liderazgos transaccionales harían referencia, ¿no? a aquellos tipos de entrenadores más centrados en los objetivos, ¿no? y ir trabajando de manera muy concreta sobre el proceso de intercambio, ¿no? en el que llegar a esos objetivos con los diferentes miembros de un equipo. No obstante, el enfoque, digamos, más de futuro sobre el que se está trabajando y sobre el que ahora hay mucha literatura dentro de la psicología científica es el liderazgo transaccional, ¿vale? Que es aquel en el que hay, digamos, niveles muy altos de comunicación y el entrenador se preocupa mucho en tener visión compartida e ir regulando y motivando a los diferentes miembros del equipo. Esto que normalmente, como digo, se suele dar más en deportes de equipo, también se puede dar en deportes en los que sale la gente a correr junta, como puede ser el running. No obstante, dejando de lado, digamos, tecnicismos o tipos de entrenador o liderazgo más estudiados, resulta muy, muy relevante. Yo creo que, igual que hablaba antes de marcar la diferencia, también se marca mucho la diferencia entre los entrenadores que simplemente te hacen una evaluación básica y te lanzan un plan de entrenamiento, a un entrenador que trabaja todas tus estrategias mentales, que se preocupa por cómo vas cumpliendo, digamos, los objetivos y por qué precisamente no puedes ir cumpliendo ciertas partes, ¿no? del plan de entrenamiento, aquel que está dispuesto a reevaluar, a escucharte, a empatizar contigo, porque al final un entrenador es una persona que también ha ejercido o ejerce el deporte que tú estás practicando, también que se preocupa por su progresión. Entonces, y dejando de lado, como decía, todo ese tipo de diferentes liderazgos, creo que con determinadas estrategias psicológicas que un buen entrenador de running tiene que tener, también se marca mucho esa diferencia de la que también hablábamos antes entre digamos, tener una mayor progresión y disfrutar más del deporte o quedarnos más estancados. Espero que estas respuestas, aunque hayan sido a nivel general, os hayan resultado útiles y de interés. Y bueno, tenéis más información y más infografías sobre diferentes variables de psicología running en mi perfil de Instagram, @psicorun_project. Y bueno, ahí os espero y muchísimas gracias por vuestra atención. Hasta la próxima.